Bien, estamos en Contra la Corriente. Muy agradecido por habernos recibido, licenciado Elías, acá en ENAPRO. Y bueno, principalmente como para conocer más acerca del ENAPRO y de las actividades que va ejerciendo el ENAPRO dentro de lo que es nuestra provincia y también a nivel nacional. Gracias por compartir este tiempo, por separar un tiempo de su agenda tan apretada y compartir con nosotros acerca del ENAPRO. No, al contrario, es un gusto que puedan estar acá en nuestra casa, así que estamos muy gustosos de compartir estos minutos con ustedes. La verdad que es un privilegio poder saber que una persona de tanta trayectoria, una persona que bueno, ha pasado por varios lugares y actividades de lo que tiene que ver con los cargos públicos, y bueno, ahora como presidente del ENAPRO, me gustaría que me haga una reseña de cómo ha llegado, cómo está trabajando el ENAPRO en este tiempo. Bueno, en primer lugar, en mi caso personal, digamos, yo soy en el ENAPRO el delegado del gobernador de la provincia de Santa Fe, porque el ENAPRO es un ente público no estatal que tiene un directorio donde por estatuto existe la figura del representante del gobernador que se convierte en el presidente del directorio del ENAPRO. Y bueno, esta función la vengo desempeñando desde enero del 2008, que cuando asume en el mes de diciembre de 2007 el gobernador Hermes Wiener me designa para presidir el ente portuario de la ciudad, y luego cuando se da el cambio de gobierno en el 2011, en diciembre del 2011, el gobernador Bonfatti me ratifica en la misma función. Yo en realidad tengo una trayectoria más allá de haber trabajado siempre en temas de economía, fundamentalmente economía solidaria, pequeñas y medianas empresas, y he ejercido la docencia y la consultoría en estos temas durante muchos años. La función pública, cuando fui diputado nacional en representación de la provincia de Santa Fe, trabajé en la Comisión de Industria, básicamente en estos temas, y en la Comisión de Medio Ambiente. Claro. Y luego pasé por distintas instancias en mi vida pública, pero también me desempeñé entre el año 1999 y el 2003 como secretario de producción de la Municipalidad de Rosario, en la Intendencia Municipal del doctor Wiener. A partir de ahí trabajamos en muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico de la región. Durante esa gestión se fundó la Agencia de Desarrollo Regional, que luego, además de ser vicepresidente durante esos cuatro años, también ejercí luego la dirección ejecutiva, trabajé en el plan estratégico de la ciudad, y bueno, y después tuve el honor de alguna forma que me pusieran a representar a la provincia de Santa Fe en el ente portuario, ¿no? En realidad mi vinculación ha sido siempre con los temas de la economía de la región y con el denominado desarrollo económico local, es decir, siempre trabajé vinculado a entidades que fueron las que se fundaron en ese momento cuando ejercí la Secretaría de Producción con el doctor Wiener, la Agencia de Desarrollo, pero además el Polo Tecnológico Rosario, los primeros consorcios de exportación, algunas organizaciones de empresarios en las que participé activamente al inicio, como el Grupo Trascender. Y bueno, hicimos una tarea de vinculación entre lo público y lo privado que de alguna manera se replica desde la administración de este puerto, que es una infraestructura específica dedicada al desarrollo regional, ¿no? Claro. Y hablando del puerto, el ENAPRO, quizás algunos en sus hogares también se estará preguntando qué es el ENAPRO, cómo está funcionando, hasta dónde llega su incumbencia. ¿Cómo trabaja el ENAPRO? Bueno, es una buena pregunta, porque en general cuando los periodistas o los actores económicos se refieren al gran puerto de Rosario, que cuando vamos a cualquier lugar del extranjero siempre nos referencian como el puerto más importante de la Argentina, sí. En realidad esta referencia tiene que ver con las más de 30 terminales portuarias que hay en el gran polo portuario que va desde Timbúes hasta Villa Constitución.
Por lo tanto, el ENAPRO administra 2 terminales portuarias que son las que están en la ciudad de Rosario. Claro. Y concretamente, esto tiene que ver con que en el año 1994 se funda el ENAPRO como un ente administrador de estas terminales, en paralelo con la fundación de varios consorcios de gestión en los puertos de la provincia de Buenos Aires y otro ente administrador como es el que hay en la ciudad de Santa Fe. El punto de inicio de este ente es que hasta ese momento, hasta el año 94, los puertos eran puertos públicos, estatales, del Estado Nacional. Y en ese momento se da la transferencia de los terrenos portuarios de la ciudad de Rosario a la provincia de Santa Fe. El ente administrador se constituye con el fin de administrarlo para preservar la actividad portuaria y la primera medida fue que muchos de los terrenos que integraban el puerto fueran sumados al desarrollo urbano de la ciudad, donde hoy está el Parque de España, donde hoy está el Centro de Operaciones Contemporáneas, donde están los galpones de la ciudad joven, hasta la estación fluvial, que sigue siendo una concesión del ENAPRO. Muchos de esos terrenos, la mayoría de esos terrenos, son los que se hizo como un aporte tan importante al desarrollo urbanístico de Rosario, que a partir de ese momento abre de alguna manera ese muro que había entre el río y los ciudadanos y se puede acceder a estos espacios verdes y culturales tan importantes. Por lo tanto, el ENAPRO administra 2 terminales portuarias, una que es una terminal de granos, que está operada por la empresa Servicios Portuarios, y una que es la más importante, que a nuestro juicio en el desarrollo de los últimos meses o de los últimos años se ha instalado como una terminal de las más importantes del país, es una terminal multipropósito, es decir, que hace todas las operaciones posibles que se pueden hacer en un puerto y que está operada por la empresa concesionaria Terminal Puerto Rosario. La verdad que es muy importante la actividad que va ejerciendo el ENAPRO y de una manera muy productiva. Nosotros estuvimos participando y escuchando del balance anual que se ha hecho en el 2013 y que ha sido muy positivo. ¿Y cómo lo ve este año, 2014, quizás en estos primeros meses del año y la proyección que tiene para este 2014 en lo que resta del año? Bien, yo dividiría la pregunta en 2 partes, ¿no? El 2013 fue un año para nosotros de una importante consolidación de la empresa concesionaria de la terminal multipropósito, que había tenido desde el año en que se concesionó, en el 2002, una sucesión de problemas, de controversias, del propio desenvolvimiento empresarial de la firma. Pero ya desde hace algún tiempo, desde el 2009 en adelante, la incorporación del Grupo Vicentín como uno de los principales tenedores de acciones de la concesionaria fue un paso muy importante en lo que hace a la expansión de esa firma. Claro. ¿No? Y el punto que nos parece realmente estratégico es que se hayan asociado de una manera, vale la pena decirlo, estratégica, porque es un proyecto de largo plazo con un operador portuario internacional que es el Grupo Ultramar de Chile. De manera que el año pasado fue en el 2013 donde se quedó demostrado muy claramente que esta terminal hace las 4 operaciones que puede hacer un puerto, ¿no? En primer lugar, tiene una operación que es el corazón del negocio de la terminal, que tiene que ver con los contenedores. En segundo lugar, ha consolidado notablemente las cargas generales, es decir, las cargas a granel, que son las que permiten que esta terminal aproveche integralmente la hidrovía. Ejemplo, el mineral de hierro de la empresa Vale de Brasil, que viene desde Corumbá en barcazas y que acá hacen transbordo para ir a destinos internacionales como puede ser China e India. Bueno, es un tipo de operación que se ha consolidado notablemente. En tercer lugar, hay un movimiento importante de líquidos. Hay una subconcesión, podríamos denominarla así, que está a cargo de una empresa muy importante de la región, que mueve aceites y mueve líquidos de una manera creciente en el último tiempo. Y también en el 2013 hicimos una experiencia piloto en cuanto a un movimiento logístico muy dificultoso, pero a su vez muy importante, que fue la bajada de los vehículos de General Motors de importación, con la idea de consolidarnos como una estación también de movimiento de automóviles, que puede servir para General Motors, que obviamente por su ubicación geográfica le conviene mucho usar nuestro puerto, como también para otras terminales automotrices, sobre todo las situadas en Córdoba, ¿no? Así que bueno, esto de alguna manera deja en pie un estilo de funcionamiento con un gerenciamiento muy especializado,
con un trabajo muy persistente en la búsqueda de los mejores estándares de eficiencia en la carga y descarga de mercadería, sobre todo de contenedores. Y a su vez hemos sellado un acuerdo con la empresa de servicios portuarios que tiene la terminal de granos para promover durante este año la refacción de un muelle que estaba muy deteriorado y que significaría la posibilidad de aumentar en 1/3 la capacidad de carga de esta terminal, que es la única terminal de granos de servicio público que hay en el Gran Polo de Rosario, donde se mueve especialmente maíz, trigo y sorgo, pero es el lugar donde productores agropecuarios independientes, productores agrícolas independientes pueden sacar sus exportaciones sin tener la necesidad de comercializarla a través de alguna firma exportadora que es a su vez la dueña del puerto. En este caso se utiliza nuestro puerto como servicio público. Las perspectivas para este año tienen que ver con un contexto económico complejo. El año pasado hubo muchos inconvenientes con la admisión de importaciones, también hubo problemas que tienen que ver con el enfriamiento de la economía básicamente, pero tenemos una perspectiva de que la actividad portuaria se va a ir reacomodando en la medida que la economía nacional funcione. Y lo que hoy tenemos es la base de sustentación, que son 2 empresas que están operando con condiciones empresariales y técnicas importantes como para poder aprovechar y convertir a este puerto en un puerto que atienda las necesidades no solamente de los productores de la región centro y Rosario, sino también del NOA y del NEA, porque nuestro puerto tiene una cantidad de accesos, tanto ferroviarios como viales, que lo ubican en una posición estratégica, ¿no? La verdad que sí, muy importante la función que está cumpliendo justamente las terminales portuarias. Y una cosa fundamental que en estos días estuvimos viviendo, me gustaría escuchar su opinión, aquí en el ENAPRO se ha realizado la convocatoria de empresarios juntamente con CES Consultora, de aquellos empresarios interesados en las inversiones en Ecuador, en la cual estuvo el representante comercial de Ecuador exponiendo y bueno, fue de mucha trascendencia, de mucha convocatoria. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su visión de la actividad que puede inclusive ejercer el puerto en estas negociaciones también? Bueno, te marco esta respuesta en que entre los fines del ENAPRO se encuentran, por un lado, controlar el ejercicio que hacen los concesionarios de los terrenos que se ponen a disposición de las empresas que operan el puerto, ¿no? Pero además tiene de la función de control una función muy importante de promoción del desarrollo portuario. Para eso nosotros tenemos un centro de negocios internacionales que funciona en el ENAPRO, que desde hace mucho tiempo viene trabajando en fomentar las economías locales, fomentar las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas, pero sobre todo en lo que hace a la utilización del puerto como salida de sus productos. Por eso nosotros decimos que el puerto, además de atender las necesidades de la operatoria portuaria, tiene una importante contribución a la economía de la región, ¿no? Digo, existen empresas que tienen que ver con el auxilio al comercio, como pueden ser los despachantes de aduana, los agentes de carga, pero también hay pequeñas empresas que se encargan del bunkering y de los servicios a la navegación, o pequeños astilleros o talleres de reparación naval, lo que hace que además de los 1000 trabajadores que de manera directa e indirecta están en las 2 terminales de Rosario, haya toda una economía que circula alrededor del puerto, ¿no? Justamente este encuentro que se hizo con la oficina de Pro Ecuador se enmarca en ese tipo de acciones. A nosotros lo que nos interesa justamente es que la mayor parte de los exportadores de la región visualicen primero y utilicen luego las ventajas logísticas que ofrece el puerto de Rosario. En particular esa reunión fue para nosotros muy interesante porque se trata de ampliar, por un lado, la capacidad de exportar a esos países, pero también saber que hay productos intermedios que se pueden importar y que podrían servir para hacer un desarrollo de un bien final, como por ejemplo podrían ser los chocolates de calidad. Por lo tanto, tanto la Expo como la IMPO tienen una contribución económica. Pero lo más importante es el acercamiento de los mercados, de las economías, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocer cómo se desenvuelve la economía ecuatoriana
y cómo puede ser la relación que se establezca entre los puertos de la Argentina y los puertos del norte de América o del norte de Latinoamérica, en función de la búsqueda de consolidar una región, que es la región Rosario, para que aumente el nivel de actividad económica y se fomente sobre todo la creación de empleo. De manera que ha sido realmente una actividad muy promisoria que cada tanto se repite con empresarios de otros países también, ¿no? Que vienen en algunos casos con misiones inversas, donde directamente vienen los empresarios a comprar a los productos. En este caso ha sido un acercamiento entre los mercados muy provechoso. Claro. Y creo que ahora, en poco tiempo también hay una comitiva que viene de otros países para establecer alguna relación comercial. Bueno, nosotros tenemos en realidad una intensa actividad de relaciones internacionales. Hoy por hoy la logística portuaria hace que tengamos una relación con los puertos de Uruguay. Claro. Nosotros básicamente con el puerto de Montevideo, donde había 2 feeders que salían de manera directa hacia el Uruguay. Hoy por una disposición del gobierno nacional ese tipo de salida de cargas argentinas a puertos de Uruguay no se puede seguir realizando, pero tenemos una boca de salida muy importante con Brasil, donde muchas mercaderías de la región salen a través del barco de Mediterranean Shipping Company que viene regularmente a Rosario, una salida por el puerto de Navegantes, una intensa actividad de relacionamiento con el Paraguay también, donde hay muchísimas mercaderías que los paraguayos pueden sacar desde el puerto de Rosario, y para eso hay que establecer una serie de contactos para mejorar algunas regulaciones que por ahí lo impiden o lo dificultan, ¿no? Bueno, estamos trabajando en eso. Y desde luego también de manera directa cuando vienen empresarios que nos plantean la posibilidad de utilizar el puerto para poder colocar sus productos, de manera que recibimos comitivas o representaciones de empresas extranjeras que vienen frecuentemente a la ciudad. La verdad que muy interesante. Muchas gracias, licenciado Ángel Elías, por compartir con nosotros en Contra la Corriente. Y nosotros, señores, seguimos con más Contra la Corriente.